Buen día, mi nombre es Jackson Ramos y en esta ocasión estaremos hablando de los vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje son aquellas formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuado que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje. Incluye tanto la dicción como el vocabulario, pues comprenden todos los factores que pueden alterar el flujo normal de la conversación. Entre los vicios del lenguaje tenemos muchas clasificaciones entre ellos, pero vamos a desglosar los más vistos y principales que tenemos entre los vicios del lenguaje. Entre ellos tenemos las redundancias, que son repeticiones innecesarias de ciertas palabras o sinónimos. En cuanto llegamos a palabras, podríamos decir en un ejemplo, yo voy a jugar un juego. Estamos repitiendo 2 veces el verbo jugar para conjugarlo y utilizarlo en una oración, cuando no es el deber ser, cuando simplemente podemos decir voy a jugar y describimos el juego que vamos a jugar. En cambio, también puede ser por medio de sinónimos, porque también podríamos decir, está mal dicho decir más sin embargo. No son palabras iguales, pero sí son sinónimos. Estamos utilizando, podríamos decir simplemente más o sin embargo, no unirlas ambas en una sola oración. También podríamos decir la gran mayoría, otras 2 palabras que son sinónimos y que al unirlas en una oración pues se ve un vicio del lenguaje que conocemos como redundancia. También tenemos las famosas muletillas, que son muy utilizadas de hecho en el campo de la comunicación social, sobre todo en los medios, en el medio radial por ejemplo, porque a veces al estar ahí presentes en una emisión en directo, en vivo, pues tendemos a utilizar muchas muletillas que utilizamos por el hecho de que estamos nerviosos o no sabemos qué decir. Y recordemos que las muletillas son esas palabras que se repiten y que forman parte a veces de nuestro lenguaje cuando no es el deber ser. También tenemos el dequeísmo, que es la mala utilización del deque dentro de una frase o oración. Por ejemplo, al decir, ella me dijo de que no ibas a ir a la fiesta. En realidad la manera correcta es, ella me dijo que no ibas a ir a la fiesta. Sin más que decir, vamos con la entrevista realizada a la licenciada en Comunicación Social y redactora de blogs de tiendas online, Auris Rebeca Ríos. Bienvenidos a su noticiero Mundo Visión. Soy Jackson Ramos y en esta ocasión tengo la oportunidad de contar con una excelente profesional del medio radial. Egresada de la Universidad Fermín Toro, estamos aquí con la licenciada Auris Rebeca Ríos. ¿Cómo estás, Auris? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Me alegra. Auris está aquí presente con nosotros para hablar acerca de un tema tan particular como lo son los vicios del lenguaje. Un tema que de verdad es muy particular por el hecho de que los vicios del lenguaje hacen referencia al empleo inadecuado de ciertas palabras que pueden hacer que se malinterprete un mensaje dentro de una oración, bien sea escrita o bien sea también hablada. Entonces, tenemos entre los vicios del lenguaje los barbarismos. Por ejemplo, tenemos el típico barbarismo cuando alteramos una palabra como lo es croqueta, que a veces tendemos a decir concreta. A veces nos confundimos en ese orden para la tonalidad, la fonética de ciertas palabras. Y también solecismos, como lo son mucho aquí en Venezuela, se ve el típico solecismo cuando decimos se me cayó, en vez de decir, decimos me se cayó, en vez de decir se me cayó. Entonces, son algunos vicios que vemos presentes mucho en nuestra vida cotidiana y no es el deber ser. No es el deber ser que se vean en nuestra vida cotidiana y más que todo cuando somos profesionales, cuando ya estamos ejerciendo. Independientemente de la carrera que sea comunicación social, sea cualquier tipo de carrera, hace ver mal a una persona como profesional. Y es un área que se puede mejorar y Auris está aquí con nosotros para hablarnos acerca de estos vicios. Así que empecemos preguntándote, Auris, para usted, ¿cuáles son los vicios del lenguaje más comunes? A nivel del venezolano, creo que el extranjerismo, el venezolano trae mucho de otras culturas. Eso. Y lo implica a su lenguaje, incluso cómo se expresa. Dado caso, a nivel mundial también salió un bestseller. En vez de decir un libro que se ha posicionado como una de las mayores ventas, pero se dice bestseller.
Entonces ya el extranjerismo es común a nivel del habla hispana como tal. Otro sería el dequeísmo. Dequeísmo, muy importante. Y bueno, creo que cuando estamos muy nerviosos, las muletillas repetimos una y otra vez y las mismas frases. Y pasa mucho con el venezolano. Y sobre todo en el medio radial, porque Sí. el medio radial es un medio donde se improvisa mucho y a veces tendemos a decir muchas muletillas ahí que... Y cuando los están entrevistando en vivo, en televisión, se conoce un venezolano porque repite mucho. Sí, correcto. Las muletillas, de hecho, son como que un vicio del lenguaje que nos ayuda como que a ganar tiempo, a pensar bien en lo que estamos diciendo, pero no es el deber ser. A veces es mejor como que guardar silencio antes que usar ese tipo de muletillas. Ahora, seguramente en su trayectoria como profesional has presenciado varios barbarismos, varios solecismos, pero ¿cuáles son los vicios del lenguaje que más te han impactado? Creo que el vulgarismo, a medida que se va actualizando los programas radiales, son muchas las palabras que se integran al medio que no deberían ir, porque no debes perder tu estándar como profesional para caerle bien o para integrarte a la sociedad. Tú puedes ser divertido, puedes ser cercano a la comunidad que estás, en dado caso, entreteniendo por la radio, sin necesidad de caer en palabras vulgares, palabras de doble sentido, que dejan mal al profesional. Otra de las cosas que se ha vuelto muy común aquí en Venezuela, Sí. porque a veces lo tomamos como que una manera de conectar con el público, pero hay un límite, hay cierto límite para utilizar Totalmente. ese tipo de vulgarismo. Ahora, en la vida cotidiana podemos darnos cuenta que no solo los estudiantes cometen vicios del lenguaje, también incluso los profesionales han caído en vicios del lenguaje. Ahora le pregunto, ¿qué opina usted de esos profesionales que cometen esos vicios del lenguaje? Somos humanos, también los comento. Somos humanos, pero se puede estudiar, se puede Claro. corregir y también tener medidas para no caer en el dado caso. La mayoría de profesionales tiene muchas muletillas. Muchas muletillas. Y tratar, no sé, en el subconsciente, de no repetir constantemente lo mismo. Para tratar, ahí, en la muletilla, para evitar recaer en el vicio del lenguaje. Ok. Ahora, según su experiencia en el medio radial, ¿cuáles son los vicios del lenguaje que más se repiten diariamente? El dequeísmo, el venezolano constantemente mete palabras donde no debería y se come palabras donde debería decirlas. Es verdad. Y de hecho, es como que un patrimonio nacional de nosotros los venezolanos a veces. Sí. De hecho, como dije al principio, no volver los vicios del lenguaje una costumbre, porque es algo que desde pequeños tenemos porque estamos expuestos a muchos tipos de culturas independientemente de donde nos encontremos, el entorno al que estemos involucrados. Más que todo en Venezuela pasa el arcaísmo, traen frases que uno dice, dichos, y los dice constantemente y son frases que nosotros entendemos, pero que a nivel profesional, y ahorita que hay una diversidad de culturas y el venezolano está en todos lados, la persona se queda como que, ¿qué acabas de decir? Ese vicio del lenguaje nos trae falta de comunicación, en cierto punto. Es cierto. Y para finalizar, quiero preguntarle, ¿qué recomendaciones le da a los futuros profesionales de la ciencia de la comunicación para evitar caer en los vicios del lenguaje? En la parte escrita, como es mi caso, yo trabajo, la comunicación social es amplio, tanto en la parte radial como en la redacción. En la parte escrita, revisar el texto por lo menos 2 veces, qué dije, cómo lo escribí, para evitar errores ortográficos, pero también los vicios del lenguaje implícitos en el texto. Al momento de hablar, grabarse. Sí, muy importante también. Aún están a tiempo grabarse, porque ya cuando uno está al aire, lo que se dijo, Ahí queda. ahí quedó, y grabado también. En el caso de los estudiantes, están a tiempo de corregir esos vicios del lenguaje. No se van a acabar, porque a donde lleguemos
siempre va a haber vicios del lenguaje. Sin embargo, como profesionales tenemos que tener una línea que pueda evitar la mayoría de ellos y estandarizar su trabajo de calidad, tanto a nivel textual como si es por radio, si es por televisión. Exacto. Y de hecho, los vicios del lenguaje, al ser tan comunes en nuestro día a día, como tú bien lo mencionaste, se vuelve como una especie de, podría decirse como que una enfermedad muy contagiosa, por así decirlo, porque lo ves como algo tan normal que tú dices, bueno, si él habla así, yo también voy a hablar Sí. así. A veces inconscientemente uno comete esos errores. En el caso del venezolano, nosotros absorbemos totalmente las palabras, el acento, incluyendo los vicios del lenguaje. Grábense, es importante a la hora de pronunciamiento para escuchar cómo lo están diciendo, qué están diciendo y qué vicio del lenguaje están incluyendo en su manera de expresarse. Cierto. Bueno, sin nada más que decirte, de verdad muchas gracias por estar aquí Un placer presente. estar aquí. Estamos muy contentos de haber contado con la licenciada Auris Rebeca Ríos aquí en Mundo Visión. Esperemos que les haya gustado cada una de sus respuestas a cada una de las preguntas, que esperemos contar con ella y con muchos más profesionales en nuestro programa, y sin nada más que agregar, que pasen un excelente día.